Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy podríamos hablar de muchas cosas, de posible avance para llegar a un acuerdo en el soterramiento del ferrocarril. Esto ya cansa, evidentemente, llevan muchos años con esto. Podríamos hablar de qué otras cosas, no sé, de cómo está la política a nivel local, provincial. ¿Se ha presentado ya algún nuevo partido político? Parece ser que sí. Pero miren ustedes, todo esto pierde brillo, pierde esplendor ante la gran noticia de hoy. La gran noticia de hoy vuelve a ser la corrupción. Y es que la corrupción parece ser que se resiste a dejar a este país. Da igual la geografía, da igual que sea Cataluña, que sea Andalucía. Tenemos el récord a nivel occidental de la mayor corrupción, por lo menos en el hemisferio norte. Ya no sé qué es lo que pasará por ahí en otras latitudes. Pero la mayor corrupción llevada a cabo por el Partido Socialista Obrero Español en compañía de algunos sindicatos de clase se llama los seres fraudulentos, se llama, pues, en definitiva, lo que hemos padecido en Andalucía. Más de 700 millones de euros, que se dice muy pronto. Pero es que, claro, da igual. Es que te vas a Valencia, a la región valenciana, y ahí la tienes también. Es que te vas a Cataluña y la tienes también. Y es que te vas a los albores de la civilización y ahí la tienes también, porque ahí tienes la historia de Adán y Eva y la culebra. Claro, la culebra era la borde, la más lista, la que engañaba. La mujer era en este caso la mala, porque pretendía, ¿qué es lo que pretendía? Pues bueno, que con la manzana seguramente alcanzaría pues la ambición, el poder, desembarazarse, digamos, del creador, y luego estaba el tonto, ¿sabes? Que va y se deja convencer. Bueno, pues es que esta historia viene desde ahí. Y luego hay algunas civilizaciones que han hecho su lectura. Pero la corrupción es intrínseca a la humanidad. Pero algunos más que otros, ¿eh? Porque aquí en España, en Andalucía hemos pasado por lo que hemos pasado. Ahora está Cataluña. Y la noticia que ensombrece cualquier otra es lo del Barça. Ahora es el Barça. El Barça pagando a los árbitros, al comité técnico arbitral, a un personaje que por lo visto se llevaba todos los meses algo así como 40.000 euros para tratar de hacer ganar al Barcelona. No en vano, mientras que estaba el Barcelona. Yo no quiero hablar de fútbol, ni mucho menos del Barça, evidentemente, hasta ahí podíamos llegar. Pero es que es el equipo afectado. Es el equipo que durante este contubernio que llevaba con los árbitros estaba pagando, como digo, más de 1 millón, se puede decir que casi están investigando, pero que podría llegar a 4 millones de euros durante un periodo largo, extenso, donde el Barça pues le pitaban penaltis al contrario por cosas, digamos, de patio de colegio. Y bueno, pues así se escribe la historia. Ahora está todo el mundo hablando de esto, como si fuera una novedad esto de la corrupción, que alcanza a todos los niveles. Pero bueno, así son las cosas. Ahora es el Barça de lo que habla todo el mundo y ahora todos los medios de comunicación enfatizando con esta noticia. Pablo Reguera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo, hombre, tú eres del Atlético de Madrid. Sí, evidentemente. por Eres desgracia, sufridor. por desgracia. Hombre. Eso es algo que no lo elige uno. La gente se cree que uno elige de qué equipo es. Yo nací del Atleti. No sé por qué, pero es verdad, desde chiquitito. La integridad del Atleti, eso le ha acompañado todo. Bueno, nosotros tuvimos un tal Jesús Gil por ahí hace no muchos años, hombre, que también le gustaba un poquillo meter la manilla, ¿no? El Ayuntamiento de Marbella y meterla también en la caja del Atleti, en fin, todo. Aquello era su cortijo. O sea, que algo sabemos de corrupción y de fútbol. Que no se escapa ni uno. No, y bueno, todavía está el hijo por ahí, ¿eh? De hecho, el que maneja el cotarro en el Atlético actualmente es el hijo de Gil. No me acuerdo ahora mismo el nombre, pero... Miguel Ángel Gilmarín, sí, señor. Y que también se ve que es un pájaro bueno. Lo que pasa es que se ve que es más listo que el padre, porque el padre era muy boca y le gustaba mucho figurar, y por eso al fin y al cabo se lo cepillaron judicialmente. Y el hijo es más listo y se quita de en medio y se quita del foco y bueno, le va un poquito mejor que al padre. Bueno, Antonio Pérez, buenas noches. Buenas noches. Fíjate, Antonio, ha tenido que ser la agencia tributaria, es decir, Hacienda, como en los mejores tiempos de la mafia. Como en los mejores tiempos. Claro. Puede ser muy criminal, por ahí no te pillan, pero eso sí, por los impuestos o por las declaraciones de Hacienda, por ahí te coge. Pero si lo haces bien tampoco te pillan, o si te pillan no tiene consecuencias, te revisan, has hecho bien las cosas y no hay problema. Lo que llama la atención en este caso es que estás cogiendo durante 33 meses 40 y tantos mil euros mensuales
y encima dar lugar a que Hacienda te incoe actas, te levante inspección y lleve a todo este tema. Que menos que declararlos bien, de que los estás cogiendo como los estás cogiendo. No es un trabajo muy sudoroso ni muchas cosas lo que tiene que hacer, para además no pagar bien los impuestos. Es que cuando uno quiere, lo quiere todo. Ya, claro. Martín de los Reyes, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio ¿Tiene Felipe. equipo o no? Pues mira, fíjate, lo que decía antes Pablo, yo de pequeñito era del Atlético de Madrid, pero después uno tiene derecho a evolucionar como Ramón Tamames y soy aficionado, soy seguidor de otro equipo, del Real Madrid. Del Real Madrid. Bueno, muy bien. Como Dios manda. No siempre se evoluciona para bien. Me parece muy bien. Bueno, yo quería decir que, independientemente de este escandalazo, parece ser que la Federación de Fútbol lo que tiene previsto para estos casos es un castigo ejemplarizante. Y es que, claro, cualquier equipo o club que cometa esta infracción muy grave descendería a la división inferior. Es decir, que pasaría a segunda división, el Barça. De primera división, de ir encabezando la clasificación, pasaría a segunda división el Barça. ¿Y qué va a decir? Hombre, vamos a ver, si el gobierno de España se ha visto presionado para reconfigurar el Tribunal Constitucional, para hacer puñetas con el Tribunal Supremo, para hacer todo eso que le piden los socios de gobierno, los socios Frankenstein y especialmente los secesionistas, los separatistas catalanes. ¿Van a permitir estos? Porque esta noticia evidentemente es la más importante, la más explosiva. ¿Van a permitir los catalanistas, los separatistas catalanes, Esquerra Republicana y compañía, van a permitir que baje el Barça a segunda división? ¡Ja! Pero hombre, si están sacando de la cárcel a golpistas catalanes, si los han indultado el gobierno de España, si están haciendo pues, lo que les da la gana, tanto en el País Vasco como en Cataluña, están haciendo la aproximación de los etarras, próximamente saldrán de la cárcel. Si esto es un espectáculo lamentable, o sea, ¿ustedes creen de verdad que se va a castigar al Barça bajándolo a segunda división cuando se avance en todo esto y se vayan comprobando evidentemente este convoluto que ha habido entre los árbitros y el club del Barcelona? ¿Vosotros creéis que...? Yo votaría porque jugara en la Liga Africana. Sí. Yo creo que sí. Bueno, yo volviendo a Jesús Gil, os recuerdo que al Atlético por por desfalcos que se produjeron durante la presidencia de Jesús Gil, se le intervino judicialmente y de hecho el año que se le intervino judicialmente descendimos a segunda división. Ahí lo dejo, sé que de eso no va a ocurrir ni en el más húmedo sueño del más intenso madridista, ¿no? Pero podría suceder. Yo no sé si hay visos legales, ahí me pierdo. Yo no soy ni abogado, ni experto en fiscalidad, ni nada, pero que aquí hay tela que cortar, desde luego, es tremendo. Y bueno, y no sé si habéis escuchado a Laporta, que ya salió al paso de esto, con unas declaraciones en las que, bueno, haciéndose la víctima, que no es casual que esto salga ahora, que cuando el Barça les va muy bien deportivamente, va bien deportivamente porque están jugando la Europa League, lo cual es un exitazo tremendo. Es verdad que en Liga van primero, no por méritos propios, sino por deméritos de los demás rivales. Y bueno, y eso, pues haciéndose la víctima, que ya sabéis, que España conspira contra nosotros y que esto es una conspiración judío-masónica para acabar con el FC Barcelona. Claro, hombre. Ya está, es lo que hay. Ya está el nivel. España nos roba. Claro. Y ahora otra cosa. Oye, ¿cómo quedaría la Almería si bajamos al Barça a segunda división? Nos beneficia, ¿no? Evidentemente. Hombre, en principio sí. Pues, entonces hay que apoyar esa moción. Pero fíjate, otra cosa, Antonio, el Barça estos 2 últimos años ha estado tirando de lo que se le conocía como las palancas financieras, porque ya sabéis que los límites salariales, y además el Barça viene de una situación económica chunga. Entonces, pues ha tenido que tirar de una serie de mecanismos, de artimañas legales y fiscales para poder realizar esa cantidad de fichajes carísimos que ha realizado en los últimos 2 años, maquillando cuentas y tal, porque claro, supuestamente no tenían dinero. Coño, por debajo te estaban soltando 40.000 pavos todos los... Claro. Oficialmente, por las noticias que tenemos, dejaron de soltarlo a mediados del 2018. Ah, bueno, pues entonces cuadran las fechas. Desde entonces para acá me callo. no han soltado. Pero lo que sí da pie a ciertas noticias,
con todo lo que se está sabiendo, y Laporta lo ratifica, lo confirma, es que esto no arranca en el 2016, como se decía. Esto parece ser que arranca desde el 2003. Uno o tres. Uno o tres, sí, algo así. Bueno, pero es que... con Joan Gaspar de presidente del Barça, el que empezó, digamos, entre comillas, a comprar árbitros. Lo que ocurre es que esos 33 meses que han salido a la luz por una investigación de la agencia tributaria, pues son las cantidades aparentemente más altas. 40 y tantos mil euros mensuales, el total lleva 1.600.000 y pico. Cuando dice Laporta que esto salga ahora, pues quiere decir que lleva ya mucho tiempo. Sí, sí. Luego no está hablando de esto último que es del 16 al 18, se está refiriendo a años antes en los que él también estuvo de presidente. Luego sí, cuando habla así, habla con pleno conocimiento de causa. Bueno, pues a ver si, yo que sé, algún partido político debería de intervenir aquí a poner orden, a regular todo esto. Lo mismo que se regulan los animales, las mascotas, se regula todo esto. Aquí hay mucho tajo. Quieren poner impuestos también a los supermercados y tal, a las distribuidoras, para topar los precios y todo ese tipo de cosas. Sí, es la segunda vez que arremete la parte más podemita del gobierno contra la libertad de mercado, la economía libre de mercado. Sí, claro, pero oye, aquí tiene tajo, porque aquí, mira, derechos de publicidad, derechos de televisión, derechos de no sé qué. Es que es una primero cosa intentaron... O sea, hay un movimiento de miles de millones de euros que ahí podría meter la cabeza Podemos perfectamente. En el tema de la corrupción del deporte. Si es que a mí, mira, ayer dimos a conocer la carta de la comanda que se comieron en los premios Goya. Era extraordinario. No he visto ni grillos, ni harina de saltamontes, ni lombrices, ni cosas de esas, que siempre la izquierda invita a que ahora con el cambio climático y todo pero la carta rollos, estaba impresa, Antonio, la carta estaba impresa en papel reciclado. Eso sí, papel reciclado. O sea, tenemos una inflación galopante. Hoy el problema es que las personas puedan llegar a fin de mes, que puedan comprar lo mínimo, no hacer grandes inversiones ni tener una segunda vivienda, ni invertir en bolsa, sino de poder llegar a fin de mes comprando. Y lo único que se le ocurre al gobierno es que en el punto final de la cadena de distribución de alimentos, que es decir, el que vende los alimentos, que se le quite los beneficios, en vez de decir vamos a procurar que haya más oferta desde el principio, favorecer al agricultor, al sector primario, pues no, vamos a fastidiar a Mercadona, vamos a fastidiar a Zara, vamos a fastidiar al que tiene, al que produce, al que da empleo. Claro. Sí, envidia podría. Envidia, de toda la vida, lo que se llama envidia. Claro. En fin. Bueno, cambiando de tema, vamos al soterramiento. Hombre. En fin. El asunto del soterramiento, ya saben ustedes, bueno, y si no lo saben, pues eso que ganan, porque desde luego esto es increíble, aquí esto es un culebrón. Ahora se ha torcido un poco esta historia porque la Junta de Andalucía pretendió mejorar la oferta. Bueno, pretendió no, es que la ha mejorado. Ha triplicado la inversión que tenía prevista y bueno, pues ha mejorado ostensiblemente la aportación económica. Pero introdujo un epígrafe en ese convenio que todavía no está suscrito, que era una entelequia y que tendría que ratificarse mediante una reunión. Pero dijo, bueno, y esto del aparcamiento, que quede liberado después de los terrenos del soterramiento, pues que la gestión la vamos a llevar nosotros, la Junta de Andalucía. Y dice el Gobierno de España, paralizamos la operación. Se para el AVE en este momento y os enviamos un ultimátum. Ayer leí el ultimátum. Por 2 veces exigían a la Junta de Andalucía que daban de plazo hasta el viernes, hasta mañana, para solucionar este problema. Este problema que no existe, porque al final se trata únicamente de que la titularidad de esos terrenos y la gestión o explotación del aparcamiento, pues lo lleve uno u otros. Y es tan importante el aparcamiento, es tan determinante un aparcamiento de una estación en Almería, en una estación Terminis, que aquí no viene nadie a dejar el coche para irse 3 días, yo qué sé, a Helsinki, ¿no? Aquí normalmente la gente coge un taxi o lo lleva un amigo y se va en el tren a donde sea, a Madrid o a donde sea menester. Bueno, pues resulta que todo esto ha hecho peligrar y está haciendo peligrar la llegada del AVE a Almería después de tantos años. Esto es inexplicable.
¿Vosotros le encontráis a esto alguna justificación? A ver, Antonio, tú. Justificación ninguna. Aquí estamos hablando... ¿Y proporcionalidad? Tampoco. Aquí estamos hablando de que España se ha dividido en cortijillos políticos y cada uno quiere trincar. El parking, sea de quien sea, es del Estado, porque lo financia el Estado, y es de todos. Hay que ver quién es el que lo administra. Y parece ser que algún chollo, algo debe de tener ahí el que lo administre, cuando tanta ambición hay, tanto por unos como por otros. En la Junta de Andalucía se ofreció prácticamente a financiarlo. Elevaba su aportación hablada o pactada de 17 millones a unos 846 millones. Y a cambio, lo mismo que hace ahora el Gobierno Central, a cambio exigía que el parking, que la gestión fuera suya. Y contra eso, pues los otros se rebelan. La gestión podrá ser de quien sea, los ingresos deben ser públicos, porque todo es público y todo en ese aspecto de todo. La propiedad es del Estado, esté a nombre del organismo que esté. Y la gestión es de los políticos, pues de los que estén en cada momento. No entiendo que luchen unos contra otros por administrar unos bienes, una propiedad del Estado, cuando todos deben de perseguir lo mejor para el Estado. Todos, uno y otro. ¿Pablo? Yo es que flipo con que el problema sea el parking. O sea, de verdad. Y sobre todo porque, no sé si esto lo habláis en, yo qué sé, con algún familiar, con algún amigo, el tema este del soterramiento. Y es alucinante. Por el parking, de verdad. O sea, ¿de verdad a algún almeriense le importa que el parking se lo cobre? No, es que yo quiero que me lo cobre la Junta de Andalucía. No, yo es que quiero que me lo cobre Adif. No, que me lo cobre el ayuntamiento. ¿Qué más da quien te lo cobre? Quien te cobre el eurillo, los 2 eurillos por dejar el coche allí. ¿Qué más da? Ese es el problema, de verdad. Aquí es el tema. Y termino, Martín. Quizá la solución pase por comprarse una caravana y aparcarla ahí en las pistas de... No, porque viene de hecho. La caravana es otro tema. Te quita el parking de medio. No, el tema es que es el concepto del poder. El poder actualmente está configurado como un fin en sí mismo, no en tener el poder para dar un servicio al ciudadano que le produzca mejoras o que le produzca cualquier tipo de beneficio, sino tener el poder para mantenerte en él y para favorecer a los que tú quieras. Y ese es el problema. Por eso no es porque se vaya a dar mejor servicio si cobra DIF o cobra una empresa particular, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, sino por acaparar más poder, que es el fin en sí mismo de la mayor parte de los partidos actualmente. Bueno, a mí me parece que la mejor opción, por eso es tan malo, es que es muy malo. Paco Amicián es muy malo. ¿Sabes? Y entonces ayer en la tertulia hacía una propuesta. Dice, mira, yo los dejaba. ¿Qué queréis? ¿El parking? Venga, quedároslo vosotros. No lo estáis reclamando, venga. Los terrenos vuestros, la explotación vuestra. Y yo mañana le pongo un parking aquí gratuito para todos los ciudadanos. Y otro aquí y otro aquí. Y los rodeo. ¿Sabes? Dice, venga, listo. Ahora tenéis... Esto en el supuesto de que hubiese... Hombre, es que soy muy mal pensado. Que hubiese ya alguien, ¿sabes? Digamos, seleccionado para quedarse con la concesión, administración, gestión del parque. Eres muy mal pensado. Pero es que soy yo también muy mal. En este malo. país no pasan esas cosas. Pero no pasa eso. Oye, pero que la solución de Amicián es una barbaridad. ¿Por qué? Porque pasamos a otra cosa. Cuando dice un parking gratuito, aquí gratuito no hay nada. Aquí cambia quién lo paga. Hombre, claro. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento va a pagar ese parking. Claro. El ayuntamiento lo paga con nuestro dinero. Claro. El parking con nuestro dinero. Que hay 2 grupos políticos ahí peleándose con nuestro dinero, uno y otro gastándolo, otros poniéndolo, jugando. No, pero es que tú para vas allí eso, y aparcas también. para eso tenemos los políticos. para- Yo voy a parco porque lo estoy pagando, aunque ahí no me Claro. cobren. Yo pienso que había Directa e que... indirectamente. Están jugando con nuestro dinero en vez de dedicarlo a mejorar el bienestar común y la vida de los que pagamos. Yo estoy con Antonio. ¿O no es así? Yo estoy con Antonio Pérez. Yo creo que habría que desterrar la palabra gratuito de todos los componentes de servicios públicos que se den. Por ejemplo, justicia universal y gratuita no existe. No existe. Sanidad, Porque- educación. Tampoco. Perdón, sanidad universal y gratuita. No existe. Y yo soy abogado, ¿no? O trabajo como abogado. Soy persona. Pero no es verdad. Humana. ¿no? Soy humano, un ser humano. Además de abogado. Abogado, pues, la mayor parte del día. Pero bueno, ya me había vuelto loco. Pero sí, cuando en el turno de oficio se llama justicia gratuita, entonces no debería ser justicia gratuita, porque la gente debe saber que eso no lo paga la Junta, lo pagamos cada uno con nuestro dinero, con nuestro bolsillo. Tú con tus impuestos. Lo administra la Junta, lo pagamos nosotros. Cuando compras una barra de pan, estás pagando un IVA,
estás pagando con tu renta, el patrimonio, sucesiones y donaciones. Con todo eso se pagan los servicios públicos que no son gratuitos en ningún caso. Entonces la gente debería saber que no hay nada gratuito, porque si no lo que se fomenta es que las personas no trabajen. Eso es lo que yo he dicho, que es una barbaridad por parte de Amicia. Ya, bueno, pero hombre, es Lo una habrá dicho de bordería. broma. Es una bordería. Con nuestro dinero. Ya, pero bueno. Pero haga- además, Antonio, además. Oye, es que perdona, el dinero- que lo haga con pero- el suyo, que él con su dinero construya un parking, lo ponga ahí y preste Pero servicio Antonio, es que encima gratuito a los la usuarios, mayor parte pero con su dinero. de los 250 millones aproximadamente que vale el soterramiento no se van a pagar con nuestro dinero, es decir, no se va a pagar con el dinero de los españoles. La mayor parte viene con dinero de los europeos. Perdón un momento. Perdón, Porque viene de no, fondos los europeos no europeos. nos regalan No te- nada nunca. no te confundas, Los europeos Pablo. no nos regalan nunca nada. Los fondos europeos. No es que nos regalen, vienen- es que la mayor parte. La Junta dice que va a triplicar su aportación y una leche frita, que lo sepan los almerienses, no pone un duro Te la Junta de aseguro Andalucía de sus fondos que propios. Es lo- fondos FEDER. los- es no, los mentira. fondos, Hombre, pero los fondos FEDER no son te dinero que confundas. previamente no han detraído del IVA. Los Antonio. fondos FEDER. no el 100% de los fondos, ¿eh? Perdona, los fondos FEDER se nutren de lo que los estados aportan. Claro. De lo que España De los aporta. 27 estados que hay en la Unión De lo- Europea, no solamente del Estado español. Pero pocos estados Y son ojo, los que y ojo, chupan, Antonio, muchos aportan más. claro, Pero ahí de voy, lo que ahí se voy. aporta. Pero que ahí estamos aportando nosotros también. Claro, y los alemanes aportan 10 veces más Y que los nosotros, alemanes y los franceses 5 veces más. Y los del norte de ¿A Europa, cambio de qué? por eso se quejan. ¿A cambio de que Alemania y pero que Francia todo aportan el más que dinero- nosotros? No, porque tienen más nivel No, adquisitivo, si no, esto es porque han Pero que destruido todo el toda la dinero industria público. española, han Pero vamos a destruido ver, todas las fábricas que me de parece coches estupendo, españolas. que me parece estupendo, pero que no me da Han pie lo que yo copado estoy todo. diciendo. O sea, somos Que rehenes voy, de esos Martín, que países. yo sé y que a el discurso cambio nos dan antieuropeísta una- que te una- encanta, no, pero que yo no voy por gracias. ahí. Que yo voy porque cuando nos venden la moto vamos a triplicar, que no van a triplicar, que no es dinero de la Junta de Andalucía o de los andaluces, si os gusta más, de Bueno, los pero andaluces. vamos a que ver. no, que es de la Unión Europea. Pero, Te Pablo, aseguro que no parte, son- del cual, no. parte del cual viene de los españoles y parte del cual no. Entonces, No, esto que te lo sepa la aseguro que la gente. Unión En Europea cualquier no nos caso- ha regalado ni un céntimo. Yo Pero te aseguro nos que lo ha la Unión sacado Europea, con sangre, España, sudor y lágrimas de los España ha españoles. sido uno de los principales países receptores de fondos europeos históricamente. Y esto es A cambio irrebatible. a cambio de Bueno, ser, que yo sé que a ti el su discurso el antieuropeísta te cortijo. encanta, Martín. Bueno, a ti y a pero tu partido, vamos a pero ver, que no por seas- centrar un poquito el asunto. Hombre, El dinero no es de nadie, como diría Sí, la hombre, Magdalena- hasta ahí El podemos llegar. público, el dinero público. Magdalena, El dinero ¿cómo era? público de Magdalena todos. Álvarez. Claro. Y todo tiene. Por eso. Maleni. Por eso. Maleni. Como dice Maleni, Yo, que el perdona, dinero la que público dijo el no es de dinero nadie. no es de nadie. Pues no ya era estamos Maleni, salvados. porque era una ministra de Cabra, era egabrense, Sí. Era que egabrense. Maleni es gaditana, Oye, criada fíjate, en Málaga, el gentilicio, lo que ha hecho el latín, ¿eh? en latín. Lo que ha beneficiado el En latín. vez de decir cabrita, se dice egabrense. Egabrense. Bueno, es total. Quiero decir que quien dijo eso fuera la ministra Calvo, entonces. Ah, Y pues yo se lo hacía a posteriormente Malena- yo se lo vicepresidente. hacía a Magdalena Álvarez. No, Magdalena Álvarez no dijo eso. Error mío. Sí, bueno, Hasta ahí no llegaba Magdalena Álvarez, Bueno, que entre otras cosas era tampoco inspectora de- Bueno, pero Tampoco Magdalena es era la de necesario. ni partida ni dobla. Entonces me he liado yo, ¿no? Sí, bueno, pero La de ni partida ni dobla. Efectivamente. exactamente, sí, Esa como el junco. Junco. Bueno, pues yo lo que quería decir es que aquí el dinero es de todos, pero especialmente de los sectores productivos. Es decir, de los que se parten como un junco, o por lo menos se doblan antes de partirse, la espalda, trabajando. ¿eh? Ese es el dinero. El dinero sale de ahí, del esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos que son productivos y que trabajan para producir y que trabajan para ganar ese dinero y consecuentemente devengar impuestos y hacer todo lo posible para que la comunidad funcione. Esto es lo que pasa. ¿Quién es el gobierno? ¿A qué se dedica el gobierno? Pues el gobierno se dedica a administrar, en teoría. Debería. Nosotros somos una gran comunidad de vecinos. Imagínate que somos un bloque de viviendas y contratamos a un administrador de fincas. Ese es el gobierno. Un administrador de fincas. No es más. Porque nosotros tenemos todos los meses que pagar un dinero que el administrador de fincas tiene que después repartir en las averías que haya, en el mantenimiento y en el buen funcionamiento y orden de la comunidad. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Y si Pero- tenemos un administrador de fincas que lo que quiere es derruir el edificio. Pues ese es el problema. Ese es el problema que tenemos un administrador de fincas que es un mastuerzo, que no tiene ni puñetera idea y que encima se lo lleva crudo. Ese es el problema. Y que no destina ese dinero donde... Pero ¿cuál es la voluntad? La voluntad política está en que ese dinero venga de donde venga, Pablo. Que no, es que te he visto ahí muy eufórico y decir que no se quedan No, ustedes, porque que es la verdad Junta. que me Da da igual. cosa, Antonio, cuando No. veo que se dan golpes en el pecho de es que La vamos la a- voluntad lo hacen, política es que si tú tienes como administrador una serie, un volumen X de dinero y coges esto para mandarlo aquí, esto para mandarlo allí, eso se llama voluntad política. Sí. ¿eh?
Y entonces eso no es que lo haga la Junta o que lo haga los fondos FEDER, da igual la procedencia. Mira, aquí era voluntad política prioritaria por parte de la Junta del PSOE poner en marcha el materno infantil. Una prioridad, sí. Eso era prioridad. Sí, sí, sí. Voluntad política nula. Engaño 100%. Embeleco. ¿Sabes? Era voluntad política, por ejemplo, la rehabilitación del cable inglés. 11 años se tiraron metiendo el cable inglés en los presupuestos de la Junta de Andalucía. No existía voluntad política. Y como esas tantas. Voluntad política para llegar a un acuerdo, por ejemplo, para instalar el Corte Inglés en Almería. Pues no, todo lo contrario. Boicotear, averiar cualquier iniciativa. Pero eso es lo que tiene que hacer un administrador. Sí. El administrador tiene que decir qué es lo perentorio, lo necesario, sí, lo urgente. Pues voluntad política de hacerlo y coger ese trozo de dinero del presupuesto que tú administras y llevarlo ahí. En una comunidad de vecinos, ¿qué es lo prioritario? Si el bloque de viviendas tiene 14 plantas, evidentemente, si se avería el ascensor, es prioritario arreglar el ascensor. Y si no hay una maceta, y si no hay una maceta en el hall, pues, pues bueno, pues no pasa nada. Ya se arreglará la maceta. Pero tenemos que aclarar que el político, digamos, el que ostenta el poder en este momento en los distintos gobiernos, tanto sea municipal como autonómico como a nivel estatal, no solo es un gestor, y tenemos que huir de ese concepto, porque no solo el administrador de finca hace lo que le dice el presidente, no se inventa más historias, repara las cosas, es decir, mantiene, pero no decide sobre si él no decide si tiene que rehabilitarse el edificio, por ejemplo, o obtener una subvención, etcétera. Tiene que ver la viabilidad. En cambio, en el gobierno de una comunidad y una institución pública sí interviene mucho no solo ser un buen gestor, sino también tener no solo voluntad política, sino también tener una ideología. Es decir, no solo gestionar las cosas bien y no robar, sino también tender hacia unos fines u otros. En este caso, la izquierda tiene una concepción política y económica que determina que todo el dinero el que tú tienes, el que yo tengo, el que tú tienes, es de ellos. Mientras que una posición más liberal considera que el dinero debe estar en cada uno de los bolsillos de los demás y administrar lo justo y necesario en lo público. Entonces, es como lo de topar los precios. Pretenden, de una manera dictatorial, decidir cuál es el precio de las cosas. No, eso depende del mercado y un mercado libre. Pues, de todas formas, todo lo que estamos hablando de que el que ejecuta, el que dirige el poder político, es que hemos llegado a un momento de confusión de los poderes. El poder político lo debe de ostentar los órganos de representación. Congreso, Senado, Parlamento andaluz. Esos son los que deben de ostentar el poder político, el de decidir. Esos son los que aprueban los presupuestos, aprueban las leyes y hacen las cosas. El gobierno tiene una segunda denominación, que es el ejecutivo. Es el que ejecuta, no el que ejerce el poder político. Esperemos que no nos ejecute a nosotros. Es el que tiene que ejecutar lo que decide el poder legislativo en este caso. Y es el que debería decidir dónde va, dónde no va. ¿Qué poder tiene la Junta de Andalucía en lo que estamos hablando, en lo del soterramiento? Que seguramente tiene un volumen, un trozo, como dice Antonio Felipe, de dinero, y que puede decidir si lo trae el soterramiento o lo lleva a otro sitio. Bueno, al metro de Sevilla, donde está metiendo... Y además del metro de Sevilla, el otro día el presidente andaluz habló de como una cierta prioridad en Andalucía, el AVE Málaga-Sevilla. Sí, y seguramente lo veremos antes. Los granadinos, los almerienses estamos muy contentos. Antes de que llegue el AVE aquí o que de aquí vaya a Granada o a Jaén. Pero ese no debería ser función de él, eso lo tiene que decir el Congreso andaluz. Y él, lo que decide el Congreso andaluz, lo debe de ejecutar. Pero por eso he dicho que aquí se confunde. Se han confundido. Y ahora mismo, ¿qué ocurre? Que el Ejecutivo es el que manda en el Legislativo. Y el que decide. Y bueno, el Ejecutivo nos gastamos una burrada de dinero en mantener unos ejecutivos que lo único que tienen que decir es sí, buana, a lo que le dice el jefe del Ejecutivo. Claro. En fin, bueno, ahora hablaremos del soterramiento, que creo que no hemos ido por... Yo es que me emociono, Antonio, porque como nunca he hablado de este tema, pues es una cosa nueva para mí. Sí, me vengo arriba. Es verdad, sí, es novedoso esto del soterramiento. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida vamos con las declaraciones, entre otras, de la concejal de urbanismo, Ana Martínez Lavella. Enseguida volvemos, hasta ahora.